La sala de juntas del piso 50 de Automotive Mendoza vibraba de tensión cuando la CEO Isabel Mendoza, heredera de un imperio de 2.000 millones de euros, se encontró cara a cara con el mayor fracaso de su carrera. Un motor revolucionario que ningún ingeniero había logrado hacer funcionar. Frente a ella, en su oficina de cristal y acero que dominaba Madrid, había 12 de los mejores ingenieros de Europa que durante 6 meses habían trabajado en vano en el prototipo. Isabel, de 29 años y famosa por su arrogancia, estaba a punto de perder un contrato de 500 millones con SEAT cuando un empleado de limpieza tocó la puerta. Era Carlos Ruiz, de 32 años, exmecánico de Fórmula 1, caído en desgracia, que ahora limpiaba oficinas para sobrevivir. Con una mirada al motor dijo: «Señora, sé que está mal». Isabel estalló en risa despectiva y frente a todos los directivos lanzó el desafío más imprudente de su vida. «Si logras arreglar este motor que 12 ingenieros no han podido reparar, me caso contigo». La sala se quedó en silencio. Carlos la miró directamente a los ojos y respondió: «Acepto». Lo que ocurrió en las horas siguientes no solo cambió el destino de la empresa, sino también la vida de 2 personas que el destino había puesto a prueba de la manera más inesperada. El piso 50 del rascacielos Automotive Mendoza dominaba el skyline de Madrid como un monumento al poder industrial español. Detrás de las paredes de cristal de la oficina más prestigiosa, Isabel Mendoza, CEO de 29 años de la tercera generación, contemplaba con creciente frustración el motor que amenazaba con destruir el imperio construido por su abuelo. 6 meses antes, Automotive Mendoza había firmado el contrato más importante de su historia: suministrar a SEAT un motor híbrido revolucionario para el nuevo Hypercar de edición limitada. 500 millones de euros en juego, una cifra que habría consolidado definitivamente la posición de la empresa entre los líderes mundiales de la tecnología automotriz. El proyecto parecía perfecto sobre el papel. El equipo de investigación y desarrollo había diseñado un propulsor que combinaba un V12 tradicional con un sistema eléctrico de vanguardia. Las simulaciones mostraban prestaciones extraordinarias: 1.200 caballos, emisiones casi cero, eficiencia energética nunca vista. Pero la realidad había resultado muy diferente. El prototipo se negaba obstinadamente a funcionar correctamente. Cada intento de encendido terminaba con vibraciones anómalas, sobrecalentamiento inexplicable y un ruido metálico que hacía estremecer a los técnicos. Esa mañana de noviembre, la 12ª reunión de emergencia del mes había congregado en la oficina de Isabel a los mejores cerebros de la empresa. 12 ingenieros estaban alrededor de la mesa de cristal, mirando el motor expuesto como una obra de arte moderna que se negaba a dar vida. El doctor Alejandro Herrera, responsable del proyecto y veterano de la Fórmula 1, movía la cabeza por enésima vez. Había probado toda solución imaginable: modificaciones al software, ajustes del mapeo, optimizaciones del sistema de refrigeración. Nada funcionaba. Isabel caminaba nerviosamente detrás de su escritorio. En 3 días vencería el ultimátum de SEAT. Si el motor no funcionaba, la empresa perdería no solo 500 millones de euros, sino también la reputación construida en 70 años. Los ingenieros discutían con voces cada vez más agitadas. Algunos proponían empezar de nuevo, otros sugerían consultores externos, algunos hablaban de admitir la derrota. Isabel los escuchaba con irritación creciente. Fue en ese momento que alguien tocó la puerta de cristal. Todos se voltearon molestos. Las reuniones de Isabel nunca eran interrumpidas, pero a través del cristal se veía a un hombre en overol de trabajo gris, con un carrito de limpieza al lado. Isabel hizo un gesto de fastidio hacia la secretaria, indicando que no quería ser molestada. Pero el hombre tocó de nuevo, más insistentemente. Tenía una expresión seria que contrastaba con la humildad de su posición. Exasperada, Isabel fue a abrir personalmente. El hombre estaba en la treintena, alto y delgado, con manos callosas que delataban años de trabajo manual. Sus ojos oscuros estaban fijos no en Isabel, sino en el motor expuesto en el centro de la sala. Se presentó como Carlos Ruiz, empleado de limpieza nocturna.
Luego, mirando el prototipo, dijo simplemente que sabía que estaba mal. La sala estalló en risa colectiva. 12 ingenieros con títulos prestigiosos no podían resolver el problema, y un empleado de limpieza pretendía tener la solución. Isabel preguntó quién era. Carlos explicó que trabajaba allí desde hacía 6 meses en la limpieza, pero antes trabajaba en motores. Cuando Herrera le preguntó dónde, con tono irónico, Carlos respondió que había sido jefe de mecánicos de la escudería Rojo Fuego en Fórmula 1. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos conocían la Rojo Fuego, el equipo que había dominado las categorías menores antes de desaparecer en un escándalo financiero 2 años antes. La mención de la escudería Rojo Fuego transformó la atmósfera en la sala. La Rojo Fuego había sido una leyenda en el mundo de los motores, una pequeña escudería española que había desafiado a los gigantes internacionales con innovaciones brillantes. Herrera, que había conocido a algunos miembros del equipo, se puso más serio. Confirmó que Carlos Ruiz era realmente el técnico que había desarrollado el sistema de inyección variable para el 488 Challenge. Carlos explicó lo que le había pasado. Cuando la Rojo Fuego quebró, lo habían acusado de complicidad en el fraude financiero. Nunca fue procesado, no tenían pruebas, pero la sospecha bastó. Ningún equipo quería contratar a alguien involucrado en el escándalo, aunque fuera marginalmente. Durante 2 años había buscado trabajo en el sector. Había enviado currículums a todas las casas automotrices de Europa, pero nadie le había concedido siquiera una entrevista. Había aceptado ese trabajo para sobrevivir, esperando que alguien le diera una oportunidad de demostrar quién era realmente. Isabel lo observaba con creciente interés. Había algo fascinante en ese hombre que había perdido todo, pero conservaba dignidad y competencia. Pero también estaba irritada por la presunción. Carlos se acercó al motor con movimientos lentos y metódicos, observando cada componente como un detective. Después de algunos minutos de estudio, declaró que el problema no estaba en el diseño, que era brillante, sino en el ensamblaje. Herrera protestó que habían seguido cada especificación. Carlos explicó que no hablaba de las tolerancias mecánicas, sino de sincronización. El motor tenía 2 corazones que debían latir juntos como en una sinfonía, pero estaban tocando 2 melodías diferentes. Indicó una serie de sensores casi invisibles. Los parámetros de control habían sido calibrados por separado para cada sistema. Primero el B12, luego el motor eléctrico. Era exactamente lo que habían hecho, siguiendo el protocolo estándar. Carlos explicó el error. No se podían sincronizar 2 sistemas ya calibrados. Debían calibrarse juntos, simultáneamente, como un único organismo viviente. La explicación era tan simple que pareció genial. Isabel sintió una chispa de esperanza, pero también escepticismo. Si la solución era tan obvia, ¿por qué nadie más había pensado en ello? Dijo sarcásticamente que hablar era fácil, pero demostrarlo era otra cosa. Carlos la miró con calma. No parecía intimidado por su agresividad. Le pidió una oportunidad, 12 horas de trabajo, y le garantizaba que el motor cantaría como un violín Stradivarius. La sala estalló en murmullos escépticos. Isabel sintió subir la ira. ¿Quién era este desconocido para prometerle resultados que el mejor equipo de Europa no había logrado obtener? Explotó llamándolo loco. 12 ingenieros graduados, 6 meses de trabajo, tecnologías de vanguardia, ¿y él pretendía resolverlo todo en una noche? Carlos respondió tranquilamente que no pretendía nada, proponía. Isabel lo miró fijamente con intensidad creciente. Había algo provocativo en ese hombre que despertaba su lado competitivo. Las opciones se estaban agotando. En 3 días tendría que admitir el fracaso. Fue entonces que le salió la frase que lo cambiaría todo, pronunciada en el impulso del momento. ¿Sabe qué le digo? Si usted logra realmente arreglar este motor que 12 ingenieros no han podido reparar, me caso con usted. La sala se quedó completamente en silencio. Todos miraban a Isabel con expresiones incrédulas. Carlos no sonrió. La miró directamente a los ojos con seriedad absoluta. Acepto. Las palabras de Carlos quedaron suspendidas en el aire como un desafío al destino. Isabel se dio cuenta inmediatamente de la locura que había cometido,
pero era demasiado tarde para retractarse frente a una sala llena de testigos. Los ingenieros se miraban con expresiones entre la diversión y la vergüenza. Isabel intentó retomar control, estableciendo las reglas. 12 horas, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Si el motor funcionaba, mantendrían el acuerdo. Si no funcionaba, Carlos desaparecería para siempre. Carlos aceptó las condiciones. Pidió acceso completo al laboratorio, a los instrumentos de diagnóstico y a los manuales técnicos. Isabel se los concedió, especificando que trabajaría solo, sin ayuda del equipo. El resto del día transcurrió en una atmósfera surrealista. La noticia de la apuesta se extendió rápidamente por todo el edificio. Algunos empleados encontraban divertida la situación, otros estaban preocupados, muchos apostaban secretamente sobre el resultado. Isabel intentó concentrarse en el trabajo ordinario, pero los pensamientos regresaban continuamente a lo que había hecho. ¿Cómo había podido ser tan impulsiva? Si Carlos resolviera el problema, se encontraría en una situación imposible. A las 8 de la noche, Isabel acompañó a Carlos al laboratorio. Era un ambiente estéril y high-tech, lleno de instrumentos de diagnóstico computarizados. El motor estaba posicionado en un banco de pruebas rodeado de sensores. Isabel especificó que cámaras de seguridad grabarían todo para garantizar que trabajara solo. Carlos se miró alrededor con aire de quien se sentía finalmente en casa. Sus ojos brillaban observando los instrumentos. Antes de que Isabel se fuera, él le preguntó por qué había aceptado. Aunque lograra hacerlo, ¿qué obtendría? No podía pensar que ella realmente... Carlos la interrumpió explicando que había perdido todo 2 años antes. Trabajo, reputación, futuro. Esta era la única oportunidad de demostrar quién era realmente. Si fallaba, quedaría en la misma situación. Si tenía éxito, habría demostrado que Carlos Ruiz aún valía algo. Respecto al matrimonio, dijo que ella nunca se casaría con alguien como él, y ambos lo sabían, pero mantendría su palabra, y eso le haría honor. Esa noche Isabel no pudo dormir. Permaneció despierta en su ático de Salamanca, imaginando qué estaba ocurriendo en el laboratorio. Se sorprendió esperando que Carlos tuviera éxito, no tanto por las implicaciones personales como por la justicia poética de la situación. A las 6 de la mañana no resistió más. Fue a la oficina 2 horas antes de lo previsto. Las cámaras confirmaban que Carlos había trabajado toda la noche, completamente absorto en su elemento, desmontando y remontando componentes con precisión quirúrgica. A las 8 en punto, Isabel entró al laboratorio, seguida por el equipo de ingenieros que no querían perderse el momento de la verdad. El laboratorio tenía el aire de haber sido escenario de una batalla épica. Hojas de cálculos estaban esparcidas por todas partes. Instrumentos de diagnóstico mostraban gráficos complejos. Y en el centro de todo, el motor parecía diferente. No físicamente, pero había algo en su presencia que sugería un cambio fundamental. Carlos estaba de pie junto al banco de pruebas, el overol sucio de grasa, el cabello alborotado, pero los ojos brillaban con una luz que nada tenía que ver con el cansancio. Tenía el aspecto de un general que había ganado una batalla imposible. Isabel se acercó, seguida por el equipo de ingenieros escépticos, pero curiosos. Herrera se inclinó sobre las computadoras de control, estudiando los parámetros que Carlos había ingresado durante la noche. Después de algunos minutos, murmuró incrédulo. Carlos había recalibrado completamente el mapeo con algoritmos que Herrera no reconocía. Carlos explicó que algunos los había desarrollado en los tiempos del Arrojo Fuego para sincronizar el KERS con el motor principal. Otros los había adaptado de sistemas aeronáuticos. El principio era siempre el mismo: 2 sistemas de potencia que debían comportarse como uno solo. Isabel miraba el motor sin decir nada. Desde afuera parecía idéntico, pero Carlos tenía el aire de quien había realizado un milagro. Isabel pidió la demostración. Carlos se acercó al panel de control con movimientos calmados y seguros. Antes del encendido, explicó brevemente lo que había hecho. Había creado un protocolo que hacía que los 2 sistemas razonaran como un organismo único, en lugar de entidades separadas. Herrera asentía estudiando los datos, admitiendo que teóricamente debía funcionar. Carlos presionó el botón de arranque. El laboratorio se llenó de un zumbido electrónico,
seguido por el sonido de un motor V12 que despertaba. Pero en lugar de las vibraciones desagradables y el ruido metálico anteriores, el motor comenzó a girar con un sonido que era pura música mecánica. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Los parámetros en los monitores mostraban valores perfectos, temperatura óptima, consumo dentro de los límites, emisiones casi cero. Lo más extraordinario era la armonía entre los dos sistemas de propulsión. El paso del motor térmico al eléctrico ocurría sin incertidumbres, como si hubieran sido diseñados para trabajar juntos desde el principio. Isabel se quedó sin palabras. Los ingenieros se amontonaban alrededor de los monitores incrédulos. El motor que los había hecho desesperar durante meses ahora funcionaba mejor que las previsiones teóricas. Herrera susurró que era imposible, que los parámetros eran mejores que los previstos por el proyecto original. Carlos explicó que cuando dos sistemas trabajaban en perfecta sincronía, el resultado superaba la suma de las partes. Isabel lo miró con una mezcla de admiración, incredulidad y algo que se parecía a la atracción. Este hombre había salvado su empresa, su reputación y un contrato de 500 millones. Había hecho en 12 horas lo que el mejor equipo de Europa no había logrado en 6 meses. Pero había un problema enorme que ahora la miraba directamente a los ojos. Hizo las felicitaciones formalmente, confirmando que el motor funcionaba perfectamente. Carlos la agradeció con orgullo profesional, mezclado con algo más profundo. El silencio que siguió estuvo cargado de significados no dichos. Todos conocían los términos de la apuesta y esperaban ver qué haría Isabel. Dijo a los ingenieros que tenían trabajo que hacer. Preparar una presentación para SEAT antes del mediodía. Los ingenieros entendieron y salieron lentamente, no sin antes lanzar miradas significativas. En pocos minutos, Isabel y Carlos quedaron solos con el motor que había cambiado todo. El silencio en el laboratorio era ensordecedor. Isabel y Carlos se miraban desde lados opuestos del banco de pruebas, el motor entre ellos como testigo de lo imposible que acababa de ocurrir. Isabel fue la primera en hablar, reconociendo que Carlos realmente había cumplido su promesa. Había hecho una promesa frente a 12 testigos. Carlos no estaba aprovechando la situación. Permanecía esperando que ella decidiera cómo manejar la situación más surrealista de su vida. Isabel comenzó a caminar alrededor del laboratorio. Siempre había resuelto los problemas con lógica y determinación, pero esta vez estaba en territorio inexplorado. Intentó enmarcar la situación como una provocación, una broma pronunciada en el impulso del momento. Carlos dijo que lo entendía perfectamente, explicando que ella tenía todo el poder de ignorar lo que había dicho. Era la CEO de una importante empresa española, él un exmecánico que limpiaba oficinas. Pero había algo en el tono de Carlos que golpeó a Isabel. No era resentimiento, sino una resignación triste. Isabel preguntó qué quería realmente. Carlos la miró con intensidad. No era tan ingenuo como para pensar que pudieran realmente casarse. Ella vivía en un mundo dorado 50 pisos sobre la realidad, él en un estudio en Vallecas, tomando 2 autobuses para llegar al trabajo. Explicó lo que realmente quería. Reconocimiento público por haber resuelto el problema. Contratación en el equipo de investigación con el rol que sus competencias merecían y mantener la ficción del compromiso el tiempo necesario para reconstruir su reputación. La propuesta era racional y pragmática. Un acuerdo de negocios disfrazado de historia de amor. Ella salvaría las apariencias manteniendo su palabra. Él obtendría la oportunidad de volver a trabajar en el sector que amaba. Después de algunos meses, descubrirían que eran incompatibles. Isabel estudió el rostro de Carlos, buscando cinismo, pero viendo desesperación enmascarada como pragmatismo. Si dijera que no, él volvería a limpiar oficinas, pero habría tenido la satisfacción de demostrar que aún valía algo. Isabel se acercó a la ventana que daba a Madrid. La ciudad se extendía bajo ella, llena de historias de éxito y fracasos, segundas oportunidades y sueños rotos. Por primera vez se encontraba en una situación que no podía controlar con dinero o autoridad. Dijo que estaba loco, completamente loco. Los medios los devorarían vivos, la CEO millonaria y el ex mecánico en los periódicos de chismes durante meses.
Carlos respondió que pensaba que el chisme no la asustaba. Isabel admitió que no la asustaba, la irritaba, pero había aprendido a manejarlo. Después de largos minutos de reflexión, pesando opciones que pocas horas antes nunca habría imaginado tener que considerar, tomó la decisión. «Está bien, hagámoslo». Carlos alzó las cejas, sorprendido por la rapidez. Isabel estableció sus condiciones. Primero, él se convertía en responsable del desarrollo de motores híbridos con contrato de 3 años. Segundo, su relación duraría exactamente 6 meses. Tercero, nadie debía saber nunca que era falso. Y cuarto, si alguna vez traicionara su acuerdo o intentara dañarla, lo destruiría completamente. Carlos aceptó. Se dieron la mano como 2 CEOs, pero cuando se tocaron, ambos sintieron una descarga eléctrica que nada tenía que ver con los negocios. Los primeros días del falso compromiso fueron una comedia de errores. Isabel había subestimado lo difícil que era fingir una relación romántica con alguien que apenas conocía. Los medios se lanzaron sobre la historia como buitres. La CEO y el mecánico, un amor de cuento, titulaba El País. Los tabloides inventaban historias románticas sobre cómo se habían conocido. Isabel tuvo que aprender rápidamente los detalles de la vida de Carlos para responder a los periodistas. Descubrió que había nacido en Valencia, hijo de un mecánico y una maestra. Había estudiado ingeniería mecánica en la Politécnica de Madrid, graduándose con máximas calificaciones antes de ser descubierto por la Fórmula 1. Carlos tuvo que adaptarse al mundo dorado de Isabel. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin, eventos sociales, premiaciones donde la presencia de la pareja del momento era muy solicitada. Al principio se sentía como un actor en un papel demasiado grande, pero gradualmente comenzó a relajarse. El momento decisivo llegó 3 semanas después del inicio de la farsa. Era tarde, y Isabel había quedado en la oficina para revisar los contratos finales con SEAT. La prueba oficial del motor había sido un éxito extraordinario, superando toda expectativa. Carlos tocó la puerta hacia las 10 de la noche. Había visto la luz encendida y quería asegurarse de que todo estuviera bien. Isabel alzó la vista notando cómo Carlos había cambiado en las últimas semanas. La ropa era más cuidada, el cabello cortado profesionalmente, la postura más segura, pero sobre todo, en los ojos había recuperado esa chispa de pasión. Isabel explicó que estaba revisando el acuerdo con SEAT. Gracias a él, habían obtenido condiciones aún mejores. Carlos se sentó pidiendo hacer una pregunta personal. Quería saber por qué había realmente aceptado su acuerdo. Podría haber ignorado la apuesta sin consecuencias. Isabel dejó la pluma pensativa. Al principio lo había hecho por orgullo, para no parecer alguien que no cumple su palabra, pero ahora pensaba que había sido una de las mejores decisiones de su vida. Carlos la había salvado, había resuelto un problema que estaba a punto de costarle todo, pero sobre todo, le había hecho entender que el verdadero talento no tenía nada que ver con títulos o pedigrí. Se levantó yendo a la ventana. En las últimas semanas había descubierto que Carlos era el ingeniero más brillante que había conocido. Sus soluciones eran innovadoras, elegantes, eficaces. El equipo lo adoraba porque resolvía problemas considerados imposibles. Pero había algo más. Le gustaba la persona que era cuando estaba con él, menos arrogante, menos segura de tener siempre la razón. Él la desafiaba de maneras que nadie había osado. Carlos se acercó a la ventana. Sabía que todo era falso, solo un acuerdo de negocios. Pero en las últimas semanas había comenzado a olvidar dónde terminaba la ficción y comenzaba algo más. Carlos admitió que también había comenzado a olvidar. Su primer beso fue dulce e incierto, como si estuvieran cruzando una línea desconocida. Cuando se separaron, se miraron con ojos nuevos. Isabel susurró que lo complicaba todo. Carlos admitió que sí, pero tal vez las mejores complicaciones eran las que no se planificaban. Los meses siguientes fueron un descubrimiento recíproco progresivo. Isabel aprendió a apreciar la simplicidad que Carlos traía a su vida. Cenas en tabernas de barrio, paseos por el Retiro, conversaciones reales en lugar de charla diplomática. Carlos descubrió que detrás de la fachada de CEO despiadada, Isabel era una mujer inteligente y apasionada
que había ocultado su vulnerabilidad detrás de la armadura del éxito. El equipo de I+D se convirtió en el más innovador de la empresa bajo el liderazgo de Carlos. Sus métodos no convencionales llevaron a avances tecnológicos que posicionaron a Automotive Mendoza a la vanguardia del sector. Pero el cambio más grande fue en Isabel. Los inversores notaron que se había vuelto más colaborativa, menos interesada en dominar y más enfocada en los resultados. La prensa comenzó a hablar de un nuevo liderazgo. El momento decisivo llegó después de exactamente 6 meses, cuando expiraba su acuerdo. Estaban en el laboratorio donde todo había comenzado, mirando el motor ahora en producción para SEAT. Isabel observó que técnicamente su acuerdo expiraba ese día. Debían anunciar la ruptura, decir a los medios que habían descubierto ser incompatibles. Se miraron en silencio durante largos minutos. Luego Carlos sonrió diciendo que había un problema. Se había enamorado realmente de ella. Isabel sintió que el corazón se le saltaba. Era un problema grave, gravísimo, porque ella también se había enamorado realmente de él. El segundo beso fue completamente diferente del primero. Ya no había incertidumbre, sino la certeza de 2 personas que habían encontrado algo real en el lugar más inesperado. Un año después, la boda real de Isabel y Carlos fue el evento social del año, no solo por el contraste romántico, sino porque representaba algo profundo, la prueba de que el amor podía nacer de las maneras más inesperadas. Durante la recepción, Isabel dio un discurso que se volvió legendario. Hace un año hice la apuesta más loca de mi vida. Pensé que solo arriesgaba mi reputación. No sabía que estaba apostando mi futuro y mi felicidad. Carlos no solo arregló un motor roto, me arregló a mí. Carlos respondió. Hace un año era un hombre que había perdido todo. Isabel me dio no solo una segunda oportunidad profesional, sino una primera oportunidad de amar de verdad. Me enseñó que los desafíos más imposibles esconden los premios más preciosos. Automotive Mendoza se convirtió bajo su liderazgo conjunto en uno de los líderes mundiales en innovación automotriz. Pero más importante, se convirtió en un ejemplo de cómo el amor verdadero y el respeto mutuo podían transformar no solo a 2 personas, sino a toda una organización. 5 años después, cuando nació su primer hijo Marco, en la oficina de Isabel todavía estaba el prototipo reparado por Carlos con una placa. A veces los desafíos más imposibles llevan a los resultados más hermosos. La historia se convirtió en leyenda en el mundo industrial, no por su aspecto romántico, sino por haber demostrado que el verdadero talento puede emerger de cualquier condición, que el amor puede nacer de las situaciones más improbables y que a veces una apuesta hecha por orgullo puede transformarse en el destino más hermoso imaginable. Cada año, en el aniversario del desafío, Carlos encendía ese motor para recordar que los milagros ocurren cuando el talento encuentra la oportunidad y el amor verdadero cuando el orgullo da paso a la vulnerabilidad. 10 años después, Automotive Mendoza Ruiz, el nombre había cambiado después del matrimonio, había revolucionado la industria automotriz española. Pero la verdadera revolución había sido personal. 2 personas que habían aprendido que los mayores desafíos de la vida a menudo se transforman en los regalos más preciosos y que el amor más auténtico nace cuando se tiene el coraje de apostar por alguien que el mundo ha subestimado. La empresa había expandido operaciones a América Latina, estableciendo plantas en México, Colombia y Argentina. Carlos lideraba la innovación tecnológica, mientras Isabel manejaba la estrategia global, creando una sinergia empresarial que era tan efectiva como su matrimonio. Su historia inspiró una nueva generación de empresarios españoles que entendieron que el verdadero liderazgo no venía de los títulos, sino del talento, y que las mejores sociedades comerciales a menudo nacían del respeto mutuo y la admiración genuina. El motor que había cambiado sus vidas se exhibía ahora en el Museo de la Innovación Tecnológica de Madrid, no solo como una pieza de ingeniería brillante, sino como símbolo de que el amor y el éxito profesional podían crecer juntos cuando se basaban en valores auténticos. Carlos e Isabel continuaron desafiando las convenciones sociales, demostrando que las diferencias de clase no significaban nada cuando 2 personas se comprometían a construir algo hermoso juntas.
Su historia se convirtió en prueba viviente de que España había evolucionado hacia una sociedad donde el mérito triunfaba sobre el privilegio y donde el amor verdadero podía florecer en los lugares más inesperados. Dale me gusta si crees que el verdadero talento puede emerger de cualquier condición. Comenta contando alguna vez que subestimaste a alguien por las apariencias. Comparte para honrar a quien nunca se rinde a pesar de las caídas. Suscríbete para más historias de revancha que lo cambian todo. A veces la persona que puede salvarte es la que ignoras. A veces las apuestas más locas llevan a los resultados más hermosos. Y a veces el amor nace cuando el orgullo da paso al respeto.